En este vídeo os voy a enseñar el aceite de motor del fabricante AIMSOIL de la gama Signature Serie 0W20. En concreto me voy a centrar en analizar tres análisis de aceite virgen disponibles. Son tres análisis ya con la última receta que está utilizando el fabricante. Por lo tanto, los tres análisis tienen mucha correlación entre uno y otro. Y también, como ya es habitual, yo dispongo de este mismo aceite que yo he comprado del distribuidor de Alemania, también con esa última receta API-SP, ILSAC GF6A, y de esta manera vamos a comparar. La prueba de viscosidad a 26 grados es bastante interesante, bastante importante para poder comparar con otros modelos de aceite de esta categoría 0W20 y poder saber si es un aceite de aceites bases fuertes o es un aceite cargadete de polímeros espesantes. Y para rematar el vídeo, en la parte final voy a añadir análisis de aceite usado en mecánica muy delicada, en mecánica gasolina turbo. Por norma general, estos motores se consideran asesinos del aceite y si está utilizado en un uso no adecuado, trayectos cortos, como es el caso de un usuario que realiza trayectos entre 3 y 5 kilómetros, podemos ver cómo se está comportando ese modelo de aceite y si de verdad un aceite de ese tipo, de esa talla, está protegiendo el motor y puede hacer frente a los contaminantes que pueden ser la alta nitración, la alta condensación de agua, los grandes protagonistas como la dilución de combustible. También puede haber degradación de viscosidad en base a esta dilución, puede haber degradación de viscosidad en base a cizallamiento y en fin, vamos a ir viendo todos estos detalles que siempre nos interesan a la hora de poder evaluar un aceite de motor. Dado que este modelo de aceite no es muy económico, mucha gente se ha preguntado si realmente merece la pena poner un modelo de aceite con un precio relativamente elevado en un motor que sufre de alta contaminación utilizado en condiciones de uso no adecuadas y se pueden llamar condiciones de uso severo. Como siempre empezaré por los análisis de aceite virgen y en concreto por el paquete de aditivos. El primer informe de análisis virgen es el modelo con la norma API-SN Plus y ILSAC GF5, pero es de entender de que esta misma formulación luego a continuación es exactamente la misma formulación para el modelo API-SP ILSAC GF6A, por lo menos en cuanto a lo que respecta a los aditivos. Por lo tanto, aquí solo y únicamente vamos a ver lo que los análisis de laboratorio de aceite virgen nos dejan ver. Entonces tenemos fósforo 765, zinc 811, calcio 1276, magnesio 1015, boro 339, molibdeno 241. Básicamente con el paquete ZDDP, fósforo y el zinc no hay sorpresa ninguna acorde a un aceite de ese tipo. API-SN Plus, API-SP, ILSAC GF5, GF6A. Calcio y el magnesio, como es típico de este fabricante, tenemos una elevadísima dosis de calcio y otra bastante elevada dosis de magnesio. Esta formulación es acorde con la norma API-SN Plus y con API-SP, también con ILSAC GF5, GF6A. Obviamente, con una cantidad de paquete detergente y neutralizante de este tipo, al final lo que se consigue es un TBN más elevado de lo normal y esto precisamente lo están haciendo los fabricantes, ya que cuando se emplea el uso de ésteres se puede dar el caso de derrumbe de lo que es de la reserva alcalina, la condensación que puede afectar los ésteres y al final esto acaba alterando el propio paquete detergente y neutralizante y la reserva alcalina se puede ir para abajo. Esto no es algo que yo me he inventado, no es algo que se está observando mucho. Se puede dar el caso, hay vehículos que no han pasado de 250 horas de uso y su paquete detergente y neutralizante, lo que es el TB en la reserva alcalina, se ha derrumbado literalmente por debajo de lo que es el TAN. Por lo tanto, es de entender que cuando en una formulación se hace empleo de ésteres, hay muchos tipos de ésteres, no se pueden juzgar y poner todos en el mismo saco. En algún caso se puede, digamos, tener ese tipo de efecto. No se puede meter todo en el mismo saco y hay que juzgar individualmente cualquier fabricante y cualquier formulación. Como en este vídeo voy a mostrar análisis de aceite usado, podemos ver si realmente sucede esto con este fabricante, como para que esto llegue a afectar hasta tal punto el desgaste del motor.
También tenemos el uso de boro, 339 partes. No sabemos cuál es el papel de este boro, puede ser doble, puede ser como antioxidante, puede ser también como dispersante, puede ser también como modificador de fricción. No hay forma de saberlo, simplemente se puede ver un contenido de boro reflejado en el paquete de aditivos. Tenemos molibdeno, 241 partes por millón. A continuación vamos a ver los aditivos sodio, potasio y silicio. Tenemos silicón, silicio, 5 partes por millón, que son aditivos antiespumantes. Sodio 7, potasio 0, no son tema. En esta formulación no se ha utilizado el uso de sodio y de potasio. Por si acaso a alguien le pide por sorpresa, hoy en día existen formulaciones con esa norma API-SP y el SAC F6A también, a la vez con ASEA C5 y C6, que utilizan el sodio como parte del paquete detergente y neutralizante. O quién sabe, puede ser utilizado como un aditivo antidesgaste. No tenemos forma de saber cuál es el papel de los nuevos aceites que están sacando con el uso de sodio. Obviamente en estos aceites tenemos una altísima cantidad de sodio, rozando 80, 90, 100 partes aproximadamente por millón, y aquí con 7 no es tema. Literalmente diría que aquí en ese aceite no se ha utilizado como parte del paquete detergente neutralizante. Y a continuación vamos a ver lo que es el cuadro de las propiedades de este aceite. Viscosidad cinemática 40 grados 48 con 48, viscosidad cinemática 100 grados 8,90. El TAN, la acidez 2,1, el TB en la reserva alcalina 7,9, medido mediante el método de aceite usado. Oxidación 63, nitración 7. Bien, aquí básicamente tenemos una viscosidad a 40 grados bastante elevada. Diría que está, digamos, rozando el límite máximo de un aceite de esta categoría. Hay muchos aceites ya 0W30, etc., que suelen tener esta viscosidad. La viscosidad cinemática a 100 grados prácticamente en el límite máximo de SAE 20. El TAN, la acidez 2,1, con ese arsenal de paquete detergente neutralizante y aditivos, me cuadra perfectamente de que el TAN sea un poco intermedio, no es ni el más bajo ni el más alto. El TBN, la reserva alcalina 7,9, hay que sumarle un punto y medio como poco, ya que el método de aceite usado no mide en igualdad y por lo tanto no se puede decir que no es correcto. Y este aceite debería rondar como poco 9,5, 10, ya puede ser incluso más. Oxidación 63 delata el uso de aditivos o de ésteres. Recordar de que este valor no significa automáticamente decir que lleva X porcentaje de aceite base éster. Indudablemente hay uso de aceite base éster, básicamente porque un valor así tan elevado, sí o sí este aceite emplea uso de éster. Lo que no podemos es, en base a un pico de espectroscopia, decir y afirmar la cantidad de aceite base éster. Esto solo y únicamente se puede hacer cuando la persona que está afirmando esto conoce a la perfección todos los aditivos, repito, todos los aditivos que ha empleado el fabricante. También puede influir el propio polímero espesante en ese pico y también puede influir el tipo de éster utilizado. Por lo tanto, si una persona no conoce toda la receta del aceite, el tipo de aditivo, el tipo de éster, el tipo de polímero espesante utilizado, no se puede cuantificar. Para poder decir, oye, lleva X, tienes que hacer una cromatografía de gases. Nitración 7 es un valor relativamente en la parte baja, ahí no hay tema ninguno. En este caso han medido el punto de congelación menos 52 grados, han medido el bombeo en frío TTS 5000 con 0,90, lo cual es casi rozando el límite máximo. El límite máximo está en 6200. Han medido el NOAC, en esta ocasión han sacado 9,5%. Y también han medido el contenido de azufre y tenemos 0,354%. Esto es un pelín por encima. Creo que ese tipo de aceite tienen un límite de 0,3. No estoy muy seguro si realmente el API SN Plus y el ISA F5 lo limitan, pero por norma general todos estos aceites modernos con esas normas suelen estar por debajo de 0,3. Obviamente con esto podría aparentar el uso de aceite base grupo 1, ya que el aceite base grupo 1
cuando tenemos cierto empleo de este aceite base grupo 1, el nivel de azufre está por encima de 0,3. En este caso, como está rozando la frontera en 0,3, yo diría que no debería ser el caso, ¿vale? Si hubiesen utilizado aceite base grupo 1, quizá el valor debería estar algo más elevado. Por lo tanto, en ese valor que ha medido un laboratorio yo le daría más importancia. En todo caso, podrían haber empleado cierta base que no sea exclusivamente aceite base PAO, aceite base GTL o aceite base éster, y podría haber utilizado algún tipo de aceite base que contiene aproximadamente 0,3, y de ahí que este valor se encuentra así de elevado, ya que en muchos casos hay muchos que están por debajo de 0,2, por lo tanto algo hay. ¿Cuál es el verdadero motivo? Lo desconozco. A continuación vamos a ver el otro análisis de aceite virgen, que también es con la misma receta: API SN Plus ILSAC F5, fósforo 785, zinc 861, calcio 1309, magnesio 1086, oro 424 y molibdeno 231. Esto es clavadísimo al otro análisis de aceite virgen. Los aditivos sodio, potasio y silicio: tenemos silicio, silicón 7, que son antiespumantes, sodio 0, potasio 0, bastante parecido a lo que ha medido el otro. Luego, a continuación, tenemos el cuadro de los aditivos: 48,39 a 40 grados, 8,92 a 100 grados. Tenemos el TAN 1,64, lo que es la acidez, el PB en la reserva alcalina 11,3, ya con el método de aceite virgen de 28,96. Y tenemos oxidación 59,1 y nitración con 6,7. Bien, aquí básicamente en cuanto a la viscosidad, todo bastante parejo, bastante parecido entre uno y otro laboratorio. Se puede captar, viendo todo el tipo de paquete de aditivos que ha utilizado este fabricante, de que no ha variado apenas y sigue siendo el mismo aceite. En cuanto al TAN 1,64, bueno, siempre esos son laboratorios diferentes, los dos son de la Federación de Rusia, pero los dos son diferentes, por lo tanto, entre uno y otro, en función de los materiales, los métodos, en función de los aparatos y todo lo que están utilizando, siempre puede haber una ligera variación. Por lo tanto, vemos que en el TAN hay diferencia. En el TDN ya hemos dicho que en función de un método u otro, pues sí, hay diferencia. 11,3 se nota de que es un aceite con una reserva alcalina muy elevada, muy fuerte. Oxidación 59,1, diría que es bastante parecida, un poquito arriba, un poquito abajo, no es tema. Y nitración más de lo mismo, 6,7, el otro ha medido 7, por lo tanto, para mí no es tema. Bien, como ya es habitual, este laboratorio también ha medido cosas diferentes. Ha medido el punto de congelación, en este caso menos 50 grados. Ha medido un NOAC 8,1. El otro había medido 9,5. Hay una diferencia, no es excesivamente elevada, pero sí que hay una diferencia quizá bastante importante en un aceite de esta característica de baja viscosidad. Quizás sí es importante. Ha medido el contenido de azufre 0,301, por lo tanto ya más o menos podemos intuir de que es de entender que ese aceite lo han formulado al límite, y es posible de que hayan utilizado cierto tipo de base, que no es una gran cantidad de bases muy refinadas, ya que cuando es así un aceite a la frontera da de entender esto. En cuanto al tema de cenizas sulfatadas, este ha medido 1,3, por lo tanto, oye, eso es casi un aceite bajo en ceniza. Bueno, se considera por debajo de 1%, pero bueno, 1,03 yo diría que no es tema. Es un aceite que se le puede echar perfectamente a cualquier motor sin ningún tipo de temor, de problema. Además, ya he explicado en muchas ocasiones, no es tan importante la ceniza, lo importante es cuál es el resultado y el daño que está haciendo, porque yo puedo tener un aceite cambiado mediante el método japonés, aceite base fuerte, no me va a hacer un daño como si fuera un aceite base Siberia diluido con combustible y que acaba evaporándose, acaba consumiendo el motor, y todo eso va para el FAP, al catalizador. Por lo tanto, el tema de la ceniza, con mucho cuidado. No vale ver la ceniza. Además, cuando se quema el aceite de motor, todos los metales que lleva, todos los jeans, toda la porquería que lleva el aceite usado, todo eso también tiene un impacto en el FAP. Por lo tanto, ver nada más que, oye, que es un poco más de ceniza, eso no es tema, eso es tontería, literalmente. ¿Qué más podemos decir? Pues en cuanto al NOAC, yo ya he explicado el rollo del NOAC.
en los aceites de baja viscosidad 0W8, de que ahí hay estudios de que se han dado cuenta de que medir el NOAC, digamos, en función de la prueba que están utilizando hasta la fecha, es poner el aceite estático a 250 grados durante horas. Esa prueba no sirve para nada, no es real, no es comparativa con lo que sucede realmente en un motor. Por lo tanto, en los aceites de ultra baja viscosidad 0W8 han decidido de utilizar la prueba a 150 grados. ¿Por qué? Porque los estudios que han publicado en SAE son más representantes y por lo tanto para un aceite de ultra baja viscosidad ver el NOAC es como si realmente no está viendo la realidad. Y como siempre se trata de intentar ser lo más próximo a la realidad y no en suposiciones. Ciertos aceites pueden tener un valor NOAC super mega elevado, pero luego hay que ver qué es lo que sucede en la vida real. Aceite puesto en el motor y juzgado en base a la vida real, en base a los resultados que está dando. Se dice de que en función de quién realiza puedes obtener un valor o otro. Y si ya el propio gremio dice de que lo que es la propia repetibilidad de ese tipo de prueba no es muy bueno, ya blanco en botella, porque imagínate, un laboratorio ha medido exactamente el mismo aceite, ha medido 9,5 y el otro ha medido 8,1. Pues mucha diferencia para un aceite de baja viscosidad, por lo tanto, ya simplemente por quién realiza y la correlación de repetibilidad, no me gusta esa prueba. De hecho, yo me he encontrado con casos que han medido un NOAC, han dicho al laboratorio, repite la prueba y han sacado otro valor. Por lo tanto, oye, si el propio gremio está diciendo de que la repetibilidad de esa prueba NOAC no es muy buena, pues sobre ver un análisis y decir, mira, lleva 6 con no sé qué, o lleva 8, es un aceite muy fuerte, eso es la hostia. Pues no me creo esto. ¿Por qué? Porque primero el método tiene ese tipo de problemita de repetibilidad y por lo tanto cuando suceden estas cosas yo no me fío en digamos, un laboratorio que diga X. Existe otra forma de medir el NOAC que es con otro aparato, creo que se llama TGA o algo así. Eso no tiene ningún tipo de problema, eso tiene una correlación de repetibilidad bastante elevada. Si yo veo la industria de que para los 0W8 han sacado estudios publicados en SAE diciendo de que el NOAC a 250 grados no se correlaciona y hay que hacer la prueba a 150 grados porque es lo más representante, blanco en botella. ¿Cómo no lo voy a decir? Lo voy a decir ¿por qué? Porque yo ya he visto de que la industria hacia dónde se dirige y cuáles son los motivos de que la industria no se cree el NOAC. Tú imagínate poner una cosa a 250 grados de manera estática a evaporarse. En un motor eso no sucede. En un motor siempre hay circulación, hay flujo de aire, hay refrigeración de refrigerante, hay bombas de aceite, bombas de agua, hay un montón de cosas. El aceite tiene intercambiadores, radiadores frontales, válvulas termostáticas, capacidad de aceite, aislante de los motores. Eso es un mundo. Mi coche, mis dos Audi A3, A4, esos tienen una bomba de agua de esa que se controla electrónicamente para parar el flujo o aumentar el flujo. Tiene circuito de refrigeración de la culata, tiene circuito de refrigeración del bloque, tiene water cooler, tiene no sé cuántas bombas eléctricas, no sé cuántas bombas válvulas. Tiene radiador de aceite, tiene aislante por el motor por todos lados. ¿Cómo vas a ver tú un NOAC y ese NOAC que valga para todos los coches? No, para un coche puede ser que está bien parido, bien hecho, pensado, con la cabeza, no ser ningún problema. Y en otro, ponerlo y el NOAC es crucial. ¿Por qué? Porque que como no está bien diseñado y el motor se lo come, se lo bebe, pues sí, importa, pero hay que ser un poco más concreto, ¿no? Como, o sea, yo he visto gente de estos que han cogido, han puesto un aceite base en grupo 2, base en minerales, en grupo 3, y han dado un muy buen resultado de aceite. No han visto un alto consumo, por lo tanto no se pueden juzgar todos los aceites. Muy bien, sin más preámbulos, hay que poner los aceites en el motor y juzgarlos en base a los resultados de la vida real. Tenga grupo 1, grupo 2, grupo 3 para ester, hay que ver cuál es el resultado final que está dando cada aceite. A continuación vamos a ver el último análisis de este aceite AMSOIL Signature Serie 0W20. Este ya es un análisis de finales, en concreto el 11 del año 2024, por lo tanto
He de entender que aquí tenemos ya la última receta disponible, API SP ILSAC F6A. Tenemos fósforo 626, zinc 727, calcio 1217, magnesio 980, boro 345, molibdeno 225. Bien, aquí aparentemente en cuanto al ZDDP vemos de que está ligeramente más bajo. Probablemente es debido al propio laboratorio que mide más bajo o bien por el propio lote. Desconozco si esta es la causa exacta verdadera. Necesitamos ver más análisis para poder evaluar en condiciones de si realmente este fabricante ha reducido el ZDDP. En cuanto al paquete detergente y neutralizante, diría que sigue siendo el mismo, quizá ligeramente más bajo el calcio y magnesio, pero nuevamente puede pasar exactamente lo mismo. En cuanto al boro y molibdeno, diría que se trata de exactamente la misma formulación, ya que la tendencia es muy parecida con los otros dos análisis. A continuación vamos a ver los aditivos sodio, potasio y silicio. Vemos silicio, silicón 5 partes por millón, que son aditivos antiespumante. Tenemos sodio 5 partes, potasio 1 parte. Por último, el cuadro de las propiedades de este modelo de aceite. Solo y únicamente podemos tener en cuenta la viscosidad cinemática a 100 grados. En esta ocasión, este laboratorio ha medido 7,63 y esto es totalmente diferente a lo que se ha medido los otros laboratorios. No me extrañaría de que se trata de un error de medición, de un lote diferente o cualquier cosa. El TB 9,1, la reserva alcalina, es el valor con el método de aceite usado y por lo tanto hay que sumar un punto y medio por encima para llegar a lo que es el valor medido con el método de aceite virgen de 2896. No tenemos nada más. Este laboratorio la verdad que se limita a medir bastante menos comparativamente con los laboratorios de la Federación de Rusia, pero independientemente se agradece, aunque sea un análisis muy básico, muy con tres cosas contadas, el paquete de aditivos y poco más. La viscosidad cinemática solo únicamente a 100 grados. Y si está mal medida, pues poco útil es este análisis, básicamente porque eso puede llegar a parecer un 0,16 y realmente no es un 0,16, es un 0,20. Y bien, es lo que hay. Y tenemos esta tendencia de análisis de aceite virgen. Bien, a continuación voy a mostrar las pruebas de viscosidad del lote que yo dispongo, que yo he comprado de la tienda alemana Ato 24. La versión que yo mido es la versión API-SP ILSAC F6A. Pues tenemos viscosidad cinemática a 40 grados. He realizado doble prueba de medición. 44,65, 44,74, lo cual me da una media de 44,69. La prueba de viscosidad a 100 grados, nuevamente doble prueba, 8,63 y 8,69, lo cual me da una media de 8,66. Bien, a continuación, la prueba de viscosidad a 26 grados. Como siempre, en la parte de arriba superior derecha dejo un tutorial donde explico con todo tipo de detalle por qué realizo esta prueba de viscosidad a 26 grados. Obtengo 16,30 y 16,31, lo cual me da una media de 16,30 minutos. Pongo la tablita de este modelo AMSOIL Signature Serie 0W20 y me gustaría hacer una comparación con algún aceite que yo he probado. Por desgracia, ahora mismo no dispongo de una prueba completa a 26 grados, a 40 y a 100 grados con un aceite equivalente. El único aceite que más o menos puede ser comparable es el aceite Toyota original, la versión estadounidense, que este modelo de aceite ya sí que lo he probado a 26, 40 y 100 grados, pero no son comparables. El aceite de Toyota tiene viscosidad cinemática bastante más elevada a 40 grados y por lo tanto me parece a mí que los dos aceites no son muy comparables. En todo caso, parece ser que los dos aceites tienen cierto parecido y aunque vemos un par de puntos de diferencia a 40 grados, se puede intuir de que tanto uno como otro están pensados para, digamos, formulados al máximo de aceite base fuerte y tener una viscosidad cinemática muy elevada a 40 grados. Hay otro 0,20, por ejemplo el Gulf Arrow, y ese Gulf Arrow literalmente es bastante más bajo,
Con una viscosidad cinemática más baja, 40, tampoco se puede comparar. Por lo tanto, necesito otro aceite lo más parecido a este y poder medir. En todo caso, son aceites, diría, difícil de comparar entre sí. A continuación voy a mostrar un análisis de aceite usado que me parece sumamente interesante, básicamente por las condiciones de uso y el tipo de mecánica. Es un análisis literalmente prácticamente en invierno en un país de Europa de Este, donde el frío suele ser bastante delicado, y en este análisis el laboratorio ha medido contenido de agua. Por lo tanto, eso es bastante interesante ver cómo se comporta un aceite de ese tipo, de esa talla, y si realmente merece la pena en estas condiciones utilizar un aceite de este tipo. Bien, este análisis se realizó en un Lexus NX200T, que es una mecánica 2000 turbo gasolina de inyección directa. Bien, este análisis también es bastante curioso, ya que el propio laboratorio lo que hace es que analiza el aceite virgen y también el aceite usado. Empieza con el contenido de agua, y en este caso el contenido en agua lo ha medido en ppm, partes por millón. El análisis virgen contiene 747 y el análisis usado contiene 1063. Lo han marcado en color amarillo, lo cual es indicación directa de que ellos consideran de que este valor es elevado. Viscosidad cinemática 47,34 en virgen, y en osado ha bajado a 35,28. ¿Qué nos quiere decir esto? De que el análisis virgen coincide con los otros laboratorios, pero en osado ha reducido bastante la viscosidad. A 100 grados tenemos 8,93 en virgen y en osado 7,26. Por lo tanto, hay una bajada brusca de la viscosidad, fruto probablemente de la dilución de combustible o degradación de polímero espesante, cualquiera de las dos cosas. Índice de viscosidad no es criterio, en este caso ha aumentado el TBN sin decir cuál es el método, 12,57. Eso ya entendería de que es según el método de aceite virgen. 12,57 es un valor relativamente elevado, no creo que sea con el método usado, pero si han medido el aceite usado con el método virgen, no vale. Eso puede ser considerado un batacazo, una metadura de pata enorme. Por lo tanto, si no especifican cómo lo han medido, es delicado. No tendría muy en cuenta ese valor que han medido ahí. Oxidación 4,24. Están viendo los picos de espectroscopia. Nitración, más de lo mismo. Sulfatación, más de lo mismo. El hollín, más de lo mismo. Tenían que haber hecho análisis de hollín. En este caso están viendo solamente los picos. Hay que hacer un análisis de hollín por infrarrojos. El glicol, están viendo los picos. Combustible, más de lo mismo. Están viendo los picos de 750. 0,43 lo han marcado en amarillo. Se entiende de que si lo marcan así es porque dan por hecho que hay combustible ahí, pero deberían de haber hecho una cromatografía de gases. En cuanto a los desgastes, con eso menor a uno, eso es un disparate total. El cobre es bastante bajo, lo cual es raro, ya que cuando hay combustible ese siempre se eleva, a no ser que sea un motor de estos raros que no contiene piezas blandas tipo cobre, latón, bronce. Por lo tanto, ahí ya no lo tengo claro. El hierro, 7 partes, puede ser bastante elevado para 2400 kilómetros, pero tampoco es tema. Hay que ver parte residual. No tenemos parte residual, muy pocos kilómetros. No es bueno, pero tampoco es algo como para decir, oye, es un batacazo total. No es criterio. Hay que ver, se necesitan hacer más análisis, más pruebas y tal. El molibdeno, bastante coherente con los demás análisis, coincide con los otros análisis. Y que el plomo, bueno, estaño, han marcado 6, muy elevado el estaño. ¿Qué pasa? Que con esa dilución de combustible y presencia de agua podrían haber afectado. Si hay un derrumbe de Teven, digamos, puede entrar el efecto corrosivo de los metales blandos. Por lo tanto, ahí hay un problema, hay que verlo, hay que verlo. Y si no miden tan lo que es la acidez, pues tampoco nos vale, ¿vale? Entonces, ese estaño delata que algo ha pasado.
esa presencia de agua también. Bueno, en fin, potasio, sodio, silicio. Silicio, una parte en el aceite virgen y en el aceite usado menor a 1. Eso no es así, por norma general. Suele estar entre 10 y 20 en función de, incluso en aceite virgen suele estar alrededor de 5 o 10. Hay aceites que pasan ligeramente de 10. Tema calcio, pues bueno, pues más o menos calcio, magnesio, pues más o menos parecido como los demás. Ha bajado ligeramente entre virgen y usado. Fósforo y el zinc, pues vale, pues sí, más o menos. Coincide con los otros análisis. Azufre, 2267 partes por millón en virgen y 2400 en usado. Esto es equivalente a 0,226 y 0,240. Vale, bueno, lo compro, lo entiendo que más o menos puede valer. Todos los demás que han escrito ahí abajo, por norma general, yo no me fío de ningún laboratorio que escribe cosas en los análisis porque en muchos casos son totalmente equivocados. Bueno, en este caso, por lo menos, aún se puede deducir de que el aceite que ha metido no es falso, es el aceite de lime soil. En todo caso, un análisis solo no sirve para nada, se necesitan hacer por lo menos tres análisis, una tendencia. En este caso yo limpiaría el motor, haría un buen enjuague y a partir de ahí empezar de cero para ir viendo cómo está funcionando. Me picaba mucho la curiosidad de ver un análisis de este tipo en una mecánica en Europa de Este utilizada en trayectos cortos. Ya tengo RAV4 híbrido que he mostrado en el canal ejemplos de que cuando se hacen usos cortos en invierno las cosas pueden salir muy mal. Hay una reducción de la viscosidad, empieza a haber un desgaste acelerado de los rodamientos, fruto probablemente de la condensación, probablemente de la dilución por combustible y al final esto se convierte en un problema. En este caso, este hombre se ha gastado mucho dinero en un aceite, en un vehículo que no está utilizando correctamente. Por el precio que tiene este aceite, podría haber utilizado otro aceite más económico y cambiar más a menudo. En mi opinión, en este caso, este aceite lo tiene que sacar. Hay que seguir trabajando, viendo, digamos, análisis para ver cómo es el comportamiento, medir el TAN, medir el TBN bien con el método que tiene que ser y poco más se puede decir. No tengo nada más que añadir, simplemente es un informe, una observación de cómo pueden salir las cosas de mal, por muy bueno que sea el aceite, por muy caro que sea, por muy top, entonces hay que llevar cuidado. Sin irme muy lejos, aquí en el canal tenéis un análisis de aceite usado en Volvo XC60 de este aceite IMSOIL 0W20 Signature Series. Este usuario está realizando solo y únicamente trayectos largos. Este vehículo no se utiliza para trayectos cortos para nada. Para eso ya tiene otros vehículos. Y este vehículo es un diésel capado, no tiene la EGR, solamente se le mantiene el filtro de partícula y el análisis ha salido bastante bien. Lo que está bien, hay que decirlo. Pero también tengo que decir que este hombre ya tiene diferentes análisis y con otros aceites, con otros mises también le sale muy bien, incluso mejor que este Amsoil. Por lo tanto, no es que sea mal aceite, en función del uso, en función del vehículo, puede dar magníficos resultados. Lo que me preocupa es el comportamiento de los ésteres con trayectos cortos, donde la propia oxidación puede llegar a derrumbar totalmente lo que es la reserva alcalina y lo que es el desgaste corrosivo de los rodamientos. Entonces, bueno, pues seguiremos observando más casos para ir comprendiendo de cómo están funcionando estos aceites. AIMSOIL es un gran fabricante, tiene mucha experiencia, lleva muchos años formulando y fabricando aceite y no me cabe la menor duda de que saben contrarrestar esto, pero siempre se necesita verificar y ver si realmente eso es así, si realmente han dado con la tecla y que este comportamiento de la reserva alcalina del paquete de aditivos se mantiene correctamente. Bien, ahora a continuación me gustaría tocar el tema de este tipo de aceite. Entonces, hace años, los que somos seguidores de diferentes clubes, salió como una especie de análisis de la competencia de un fabricante. No voy a mencionar la marca ni el nombre. Creo que no llegamos a buen puerto mencionando marcas y nombres.
Esta marca nueva saliente en el mercado se considera que es competencia directa de AIMSOIL y sacaron un análisis de la asignatura serie y dijeron que la asignatura serie no está utilizando base PAO en alta cantidad y según esta marca nueva saliente en el mercado, este fabricante AIMSOIL ya no es competidor directo para ellos. A mí me llamó muchísimo la atención ya que solamente por el único hecho de llevar más PAO, muchos sacan pecho y dan por hecho que es algo mejor. Y es cierto de que las antiguas fichas de seguridad de AIMSOIL contenían entre, creo que son hasta 30% de aceite base VHVI. Las actuales fichas de seguridad no dicen absolutamente nada. Están diciendo de que están utilizando un pequeño porcentaje de PAO, pero a partir de ahí nada de nada. Los métodos de picos de espectroscopia categóricamente no son tema. Los propios laboratorios han ido diciendo alto y claro de que no es la forma correcta de evaluar si un aceite contiene PAO y mucho menos su cantidad. Por lo tanto, hemos visto bastantes ejemplos donde aceites con alto PAO no dan picos elevados y hay otros que sí dan picos elevados. Por lo tanto, mientras que existen ese tipo de discrepancia, el método de espectroscopia no puede ser utilizado para cualificar bases. Para esto ya se ha encargado un gran experto con 38 años de experiencia en el gremio, Thomas Schaffer, que este hombre estaba mencionando de que para poder saber esto se necesita hacer cromatografía de gases, ya que es el método correcto y la propia cromatografía de gases separa el propio aceite base PAO, separa el propio aceite base mineral y el propio éster. De esta manera se pueden ver de manera aislada los tipos de bases y el método de espectroscopia lo que está haciendo es mostrar un pico y este pico es para todo, para todos los tipos de aceite que ha utilizado. Pero ese pico puede ser influenciado por otras cosas, por ejemplo por los ésteres, por los aditivos o por los propios polimeros. En fin, se puede convertir como una escopeta de feria. En algún caso, algún experto puede dar con la tecla, pero en muchos casos se pueden equivocar. Este mismo aceite, dos laboratorios lo han medido con diferentes picos. Uno ha sacado un pico de 1,18 y otro ha sacado un pico de 1,28. Entonces, yo no voy a juzgar bajo ningún concepto, ningún pico de espectroscopia, ya sabiendo que eso no es el método correcto. Lo cual no nos lleva a nada para poder descubrir si este modelo de aceite contiene alta cantidad de aceite base PAO. Ya de por sí, porque el fabricante podría haber utilizado aceite base HC o VHVI de baja viscosidad que no tiene obligación de declarar. El simple hecho de no contener esto en la propia ficha de seguridad no significa de que no se ha utilizado. También yo suelo mirar bastante el tema de la declaración del importador de Alemania, que es el ATO24. Y ATO24, este modelo de aceite no dice de que se trata de un aceite Boy Synthetic en Alemania. Entonces, según los criterios de ciertos fabricantes alemanes, para llamar un aceite Boy Synthetic se necesita un 80% de aceite base grupo 4 o 5. Por lo tanto, si esto es cierto, de que hay que llevar un 80% de aceite base grupo 4 o 5, este aceite, si no está declarado por el propio importador de Alemania, que es ATO24, como Boy Synthetic, es de entender de que ahí en ese modelo de aceite no hay un uso elevado de aceite base PAO. Por lo tanto, eh, eso más o menos podría ser la clave. Esperamos de que algún día los propios laboratorios empiezan a realizar cromatografía de gases y empiezan a medir ese tipo de aceite base. El precio de este modelo de aceite no es relativamente económico. Para quien se lo puede permitir, lo quiere utilizar, por mí adelante, pruébalo, utilízalo. Y si realizas un uso por ciudad con trayectos cortos donde puedes tener cierta condensación, em, conviene realizar un análisis de aceite usado para ver cómo se está manteniendo el TBN, el TAN, en general ver el comportamiento de ese modelo de aceite. En todo caso, la marca está diciendo de que se puede utilizar durante
25.000 millas, que son 40.000 kilómetros, máximo un año de uso. Por lo tanto, como poco respeta el simple hecho de decirte la marca de que tienes que cambiar una vez al año, independientemente de los kilómetros. Y si tu uso es muy bueno, muy favorable, ahí ya no me voy a meter. En todo caso, 25.000 millas, 40.000 kilómetros me parece algo tremendamente exagerado. Pero voy a saber, lo mismo en algún caso puede darse el caso. A mí lo que me importaría es el estado general del motor, cómo se mantienen estos anillos limpios y el simple hecho de llegar a un intervalo super mega elevado para mí no es garantía de seguridad de que estos anillos no se están tapando con suciedad. Por lo tanto, en mi caso, yo no aguantaría este aceite. mm, con un buen perfil de uso, diría máximo 10-15 mil kilómetros y fuera. Con un buen perfil de uso. Ahora, con un mal perfil de uso, probablemente no pondría este aceite, pondría un aceite muchísimo más económico y haría el método japonés. Pero bueno, como siempre hay que decirlo, hay que juzgar en base a los resultados de la vida real. Si los resultados de la vida real acompañan y hay buen resultado, eso es lo que hay que ver. Y bien, aquí ya tenemos un análisis aquí en España con un muy buen perfil de uso. No vemos ningún problema con el uso de ese tipo de aceite. A pesar de que esta norma, este aceite no cumple la norma de Volvo, se ha puesto, se ha probado y el resultado es positivo. ¿Que hay mejores? Sí, por supuesto. Ese mismo usuario ha probado cosas diferentes y ha obtenido mejores resultados a menor precio. Pero siempre tenemos que juzgar bien, digamos, viendo los propios resultados. No vale decir, no, es que es muy caro, es que es muy barato, es que es tal, es que lleva esto, es que lleva lo otro. Aceite puesto en el motor y juzgado en base a los resultados de la vida real. Es lo único que sirve para poder saber qué es lo que estás haciendo y si tu dinero está bien gastado o simplemente te estás gastando el dinero sin saber lo que estás haciendo. No tengo nada más que añadir. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.